están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí en el Hey Festival de Jericó acompañándolos. Mi nombre es Valentina Toro, yo soy escritora e ilustradora y vamos a hacer un taller sobre este libro que se llama Mi monstruo y yo. Este libro lo escribí hace ya casi un año y medio y este taller me gusta en particular porque nos invita a reflexionar un poco sobre la importancia de las historias y también a entender que las historias no son solamente imaginar, sino también reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos y entendernos un poco desde adentro. Antes de empezar con el taller, les quiero contar un poco de qué se trata este libro. Este libro habla de una niña que durante la historia nunca se menciona su nombre, es una niña anónima, y esta niña tiene bastantes problemas para relacionarse con otras personas de su edad. Es una niña muy tímida, que está todo el tiempo como observando el mundo, pero nunca se atreve como a entrar en él, nunca se atreve a entrar a una conversación o a un juego o a esos grupos de otras niñas que se reúnen y que ella quisiera estar ahí, pero no sabe cómo. Eventualmente empieza a sentirse muy sola, empieza a sentir que cada vez está como más alejada de ese mundo y sucede algo bastante trágico y es que su mamá le prepara una fiesta de cumpleaños a la que nadie asiste. Entonces, después de esa fiesta de cumpleaños fallida, ella un día encuentra un monstruo. Ese monstruo, ella lo llama monstruo porque realmente es una criatura que ella no sabe qué es una criatura que aparece como salido de la nada una tarde en el patio de su tía, y es una criatura que está compuesta de nubes, está hecho como de nubes, es como muy etéreo, crece, se encoge, suena a veces como suenan las nubes cuando chocan, como suenan los rayos, y resulta que este monstruo empieza a seguirla a todas partes hasta que ella decide hacerse amiga de él. Cuando yo empecé a pensar en el personaje de este libro, en el monstruo, de hecho no pensé en él como un monstruo, como normalmente entendemos a los monstruos, como esa figura que nos asusta, que se esconde en las esquinas, que se esconde en la oscuridad o que se esconde en un armario, sino más bien como un personaje que acompaña. Y que la niña lo llama monstruo, como lo mencioné antes, porque sencillamente es una criatura que ella no entiende lo que es. Hay una parte del libro en donde ella dice que lo llama monstruo, por llamarlo de alguna manera, porque le parecía demasiado difícil no referirse a él de ninguna otra forma. Y recuerda que monstruos son muchas cosas, que monstruos, por ejemplo, son lo que su mamá llama cuando los pájaros se hacen popó en el borde de la ventana, entonces ella les llama monstruos. O monstruo es también, por ejemplo, el marido de la vecina del primer piso, que a veces pelean a gritos y ella también le llama monstruo. Entonces, esta niña entiende que monstruos son como una gran variedad de cosas que no necesariamente son esa figura aterradora. Entonces, este taller lo pensé para que reflexionáramos un poco, para que pensáramos hasta dónde podemos llegar con nuestra imaginación, hasta dónde podemos también no solamente llegar hacia afuera, sino hacia adentro, cuando pensamos en una historia o cuando pensamos simplemente en un personaje, que no necesariamente le vamos a escribir una historia. Este libro fue un viaje como más hacia adentro, fue un viaje de reconocer cuáles eran mis miedos, a qué le tenía miedo yo en la infancia, a qué le tengo miedo yo en este momento y cómo se manifiestan esos miedos, si me hacen actuar o si me hacen quedarme paralizada en un sitio, si me llevan a buscar a otras personas o si me llevan a aislarme un poco más por culpa de ese miedo, en fin. Entonces, mi invitación con este taller es que abramos un poco la mente, cerremos los ojos y abramos la mente y miremos hacia adentro, miremos el mundo que tenemos por dentro, no nos tenemos que ir
hasta mundos fantásticos, lejanos, con un montón de personajes complejos, sino que vamos a recorrer un poco lo que somos nosotros por dentro, lo que nos compone, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, y lo más importante, vamos a tratar de identificar a ese monstruo que nos acompaña. Parte de la historia de este libro, de lo que concluye este libro, es que finalmente absolutamente todos los seres humanos tenemos un monstruo al lado que nos acompaña, y ese monstruo se llama miedo, es el miedo. Pero el miedo no necesariamente es algo malo, el miedo también puede ser algo bueno si lo abrazamos y si nos hacemos amigos de él, y si intentamos no librar una batalla con él, sino permitir que nos acompañe y permitir que nos enseñe, ¿cierto? Entonces, el monstruo de esta niña, que finalmente viene siendo como mi monstruo, tiene una forma en particular, tiene unas características. Una de ellas es la que les dije, que está compuesto de nubes, pero tiene otras muchas características que lo hacen único y que lo hacen especial para la niña de este libro. Pero mi idea, mi invitación es que cada uno de ustedes trate de imaginar, mientras yo hablo de mi monstruo, trate de imaginar a su propio monstruo, cómo sería, cómo se comportaría, qué cosas haría. Si, por ejemplo, pudiera hablar, el monstruo de esta historia no habla, pero posiblemente el monstruo de cada uno de ustedes pueda hablar, pueda tener una conversación con ustedes o haga algún sonido en particular. En fin, las posibilidades son infinitas, pero lo más importante es que reconozcamos en él lo que somos nosotros y reconozcamos en él lo que quisiéramos tener como un amigo para ese miedo. Mi idea, que era una historia tan personal y tan intimista, pero a la vez también la historia de posiblemente todos los niños del mundo que sienten miedo por cualquier cosa. Mi idea fue empezar a trazar a ese monstruo, no desde el estereotipo del monstruo, sino, como les hablé en un principio, desde las cosas que a mí personalmente me componen. Estos son algunos referentes de lo que es un monstruo. Hay monstruos más aterradores que otros, hay monstruos un poco más amigables, hay monstruos peludos, hay monstruos con facciones más humanas o con facciones más animales. Hay monstruos que posiblemente tratan de ser aterradores pero nos produzcan risa. En fin, hay demasiados tipos de monstruos, todos únicos, todos diferentes, y todos de cierta forma nos despiertan algo. Entonces, la pregunta con la que quiero abrir este taller es: si pudieras ver a tu propio monstruo, ¿cómo sería? Yo les voy a mostrar cómo sería mi monstruo y cómo voy llegando a él. Voy a empezar, antes de dibujar al monstruo, voy a empezar haciendo una exploración de las cosas que podrían componer a mi monstruo, ¿cierto? Entonces, las nubes son una parte importante de mi monstruo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeña, las nubes tenían para mí dos significados. Uno de esos significados era la forma de las nubes que me gustaba mirar en el cielo cuando el cielo estaba azul y bonito y cálido. Entonces me gustaba buscarles formas a las nubes, si tenían forma de animales, si tenían forma, por ejemplo, de algún personaje que ya conocía, y me gustaba como señalarlas y ver también cómo se iban moviendo, cómo se iban desplazando lentamente por el cielo. Pero había otro tipo de nubes que también, aunque fueran esencialmente la misma nube, me producían mucho miedo porque eran las nubes que tronaban. Y los truenos para mí cuando yo estaba chiquita eran lo peor que existía en el mundo, el peor sentimiento. Me daban muchísimo miedo. Me daba mucho miedo cuando
cuando había tormentas y cuando las nubes se volvían como esa masa negra, oscura, que oscurecía todo el cielo. Entonces, tenía como estos dos tipos de nubes y es como una ambigüedad porque era algo que me gustaba mucho, que me producía mucha calma, pero que al mismo tiempo me asustaba. Lo otro que, que tiene mi monstruo es el tamaño del monstruo. El monstruo puede ser grande, el monstruo puede ser pequeño, el monstruo puede ser redondo, el monstruo puede aplastarse a veces. Ese cambio de formas era muy importante para mí porque hablaba como de lo que yo sentía que podía llegar a ser el miedo. El miedo podía crecer, el miedo podía encogerse, el miedo podía venir y ser de mi tamaño, eh, por ejemplo, para abrazarme, para hacerme sentir mejor, podía ser muy chiquitico para meterse en mi bolsillo y acompañarme, etcétera. Entonces, lo más importante de mi personaje, de mi monstruo, era esa capacidad de convertirse en lo que yo quisiera, en lo que yo necesitara. Y lo último también, muy importante, era como esa facultad de lo blando, de lo que se puede moldear, de, yo lo llamo como la característica de almohada, ¿cierto? Una almohadita es algo suave, es algo reconfortante también, es algo a lo que recurrimos no solamente para dormir, sino cuando estamos tristes y queremos llorar o cuando queremos gritar o cuando estamos asustados por la noche y necesitamos algo para abrazar. La almohada nos acompaña, la almohada siempre está presente. Y la almohada es algo que tiene una forma cuando apoyamos la cabeza en ella, pero tiene otra forma cuando está solamente puesta en la cama y tiene otra forma cuando la abrazamos y la estripamos. Es completamente moldeable. Entonces, mi monstruo tenía como todas estas características. Uno era un miedo, lo segundo era su forma o su capacidad de cambiar esa forma y lo tercero era lo reconfortante. De ahí entonces empieza a crearse la forma de mi monstruo. Esa forma del monstruo entonces empieza siendo algo que no tiene mucha forma. Y a eso empecé entonces a sacarle como extremidades. ¿Por qué? Porque era necesario que me pudiera abrazar. Un monstruo en general puede tener 2, 4, 6, 8 manos o patas o pies o lo que queramos. Incluso muchos ojos o muchas patas o piernas o narices, en fin. En mi caso, mi monstruo tenía solamente 2 ojos. Y tenía solamente 2 ojos, que era lo único que se veía cuando la niña de mi libro se encontraba con él, porque el resto era simplemente una nube. Por aquí empecé haciéndole como las nubes, que no quería que fueran demasiado evidentes, sino que simplemente se vieran como sombras, como se ve una nube desde lejos, o mejor dicho, desde cerca, que no tienen como una forma específica, sino que se ve como esas sombras. Esta era inicialmente la figura de mi monstruo, pero había algo en particular que hacía que cumpliera este objetivo de cambiar su forma y que a la vez se vinculara con esto otro, que era su particularidad de estar hecho de nubes, y eso era la boca de mi monstruo. Entonces mi monstruo, aunque inicialmente pareciera solamente una masa hecha de nubes con 2 ojitos, abría la boca, tenía dientes que no son dientes amenazantes o dientes aterradores, sino simplemente pues, sus dientes.
Y a través de esta boca, él absorbía todo el aire. Él a veces tronaba cuando se enfurecía o cuando se sentía asustado por algo, tronaba como tronan las nubes, pero además de eso absorbía todo el aire como un gran bostezo, como cuando uno bosteza así muy fuerte, que abre la boca y se quiere tragar el mundo entero. Y con eso él crecía y se inflaba como una nube gigantesca, como esas nubes que se forman que tapan todo el cielo. Entonces, la figura, digamos, final de mi monstruo y la imagen que más me gusta de él es esa en la que está demostrando como todo lo que es, todo lo que puede llegar a ser, con esa boca enorme abierta, tragándose el aire, pero a la vez también tragándose los miedos, tragándose las angustias, etcétera. Entonces, una vez tuve como esta imagen inicial de mi monstruo, empecé entonces a explorar todas sus posibilidades, ¿cierto? Entonces, empecé a pensar, bueno, si es una almohadita, si tiene esa característica de lo blando, como una almohadita, eso cómo se vería. ¿Cierto? Se plegaría como se doblan las almohadas cuando las usamos. Quería que tuviera como, sí, como esa capacidad de moverse siendo esa masa que es, que realmente no tiene una anatomía muy compleja, es simplemente como una masa. Empecé a desarrollar todos sus movimientos que para mí eran lo más importante porque quería que siempre conservara como, como esa característica de lo etéreo y también de lo blando. ¿Sí? Y luego entonces, no solamente el movimiento de su cuerpo, sino también el movimiento de su cara, que es bastante sencilla, que no tiene mucho, pero que necesita ser lo suficientemente expresiva. Por ejemplo, si a cualquiera de ustedes le gustara tener un monstruo un poco más aterrador, eh, que los defendiera, por ejemplo, de algo, entonces podría tener unos, no sé, unos ojos mucho más grandes, que tuvieran mayor expresión, pero en el caso de mi monstruo, esa no era esa no era una opción, porque mi monstruo no necesitaba tener una expresión demasiado potente desde sus rasgos, sino más bien como desde su presencia, desde el simple hecho de estar ahí. Entonces, las
expresiones que yo le di eran bastante leves, bastante sencillas. Voy a borrar este que hice. Y esos ojitos, que son un par de punticos, podían simplemente cambiar su forma de acuerdo a lo que estuviera sintiendo o queriendo decir, ¿cierto? Aquí voy a mostrárselos como de forma más clara, sin necesidad de recurrir al recurso, perdón por la redundancia, sin necesidad de recurrir a la boca, a la forma de la boca. Este monstruo tenía ya su expresión propia a través de los ojos. Y los ojos para mí eran como lo más importante porque este monstruo no habla, a pesar de que tenga una boca, él no utiliza su boca para hablar. Entonces por eso no me interesaba que tuviera un montón de facciones muy humanizadas, sino simplemente un par de ojos que hablaran lo suficiente. La idea con este monstruo nuestro es que sea no solamente un reflejo de lo que somos, sino como algo que quisiéramos tener, porque los miedos también nos invitan, no por el hecho de que tengamos que pelear con ellos, pero también por el hecho de que nos conozcamos a través de ellos, nos invitan a ser más valientes o a pensar en ser más valientes, a pensar en algo que quisiéramos hacer, a pesar de que de que a veces pensemos que no podemos. Entonces, la idea con estos monstruos no es simplemente eh, llenarlo de nuestros miedos, sino también llenarlo de, de las cosas que queremos lograr con ellos. Que la compañía de ese monstruo sea eh, la inspiración para que podamos derrotar a esos miedos. En mi caso, entonces, este monstruo mío no es esa figura heroica, gigantesca, sino que más bien es algo como un poco más tímido, más sutil, más silencioso, porque mi forma de enfrentar los miedos es esa, es hacerlo desde la reflexión, desde el silencio, desde pensar sin hablar en voz alta lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, y no desde gritar y llenarme de furia o hacer un montón de cosas físicas pero de fuerza física para vencer algo. Entonces, básicamente este fue mi monstruo, pero quiero mostrarles entonces ahora lo que podrían llegar a ser diferentes monstruos, ¿cierto? Por si, por si todavía no han llegado a esa imagen de lo que quieren que sea su monstruo. Hay, como les explicaba al principio, hay muchos tipos de miedos y hay miedos que nos ponen a actuar de una forma o de otra. Por ejemplo, a mí me dan miedo las arañas, ¿cierto? Me dan terror las arañas y me dan terror la cantidad de ojitos que tienen. Me parecen horribles. Pero, contrario a lo que mucha gente pensaría, yo no salgo corriendo cuando hay una araña y de hecho no soy capaz de enfrentarla, no soy capaz de coger una escoba y sacarla o pisarla o lo que sea, sino que ese miedo
me paraliza completamente y me deja ahí. Entonces, tal vez, si yo quisiera que mi monstruo no fuera desde el, desde el miedo, desde el miedo y desde el sentimiento de las nubes, sino más bien del de las arañas, podría ser un monstruo que tuviera muchos ojos, porque es ese como el origen del miedo de las arañas, y que a través de esos ojos me ayudara a ver el mundo, por ejemplo, de muchas formas, desde muchos, desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, que, y que a través de esos ojos yo pudiera eh, encontrar muchas cosas que tal vez no había encontrado antes, ¿cierto? También sucede que podemos tener diferentes tipos de monstruos. El mío y el elegido es el de las nubes, pero a lo mejor hay otros monstruos muy cerca de mí que no he querido todavía adoptar como mis amigos. Em, otro miedo, por ejemplo, que podríamos llegar a tener es, em, no sé, el miedo a lo que exista debajo de la cama. Ese miedo que muchos no hemos superado todavía. Yo, por ejemplo, no lo he superado. Hace muchos años que no me fijo en lo que pueda haber debajo de mi cama. Pero muy seguramente si me fijara, encontraría un montón de ojitos esperándome. Entonces, posiblemente ese monstruo de debajo de la cama podría estar compuesto de todas esas cosas que se pierden y nunca regresan por alguna razón que no entendemos, como por ejemplo esas medias que nunca volvemos a ver, un montón de motas de polvo, al cual le tengo particular miedo. Mm, cartas o notas que también se perdieron, muchas cosas que se pueden perder debajo de la cama. Y muy posiblemente este monstruo, para mí, si fuera mi monstruo, vendría acompañado de unas extremidades súper largas, inmensamente largas, que serían mi gran ayuda para encontrar cosas debajo de la cama sin tenerme que asomar, sin tener que meter la cabeza por allá. En fin, tipos de monstruos hay millones. Y la idea con esto es explorar y también divertirnos y conocernos y reconocer esos miedos, no solamente para reírnos, no solamente para darnos cuenta de lo sencillos que pueden llegar a ser, sino también, por ejemplo, para entender cuáles son los miedos de otras personas. Porque entendiendo nuestros miedos y entendiendo cómo funcionan y cómo nos obligan a actuar a veces, entendemos también por qué otras personas actúan de cierta manera llevados por sus miedos. Y podríamos llamarlo como tener un poco de empatía o de compasión hacia los miedos del otro y no convertirlos en una burla. Voy a hacer un último dibujo de mi monstruo para explicarles que finalmente, como les contaba al principio y lo que
más me interesa que resulte de aquí en adelante con un taller como este, es que entendamos que las historias no necesariamente son algo que nos inventamos y ya. Las historias nos definen y las historias nos pueden ayudar también a reflexionar sobre nosotros mismos. Cuando yo escribí este libro de Mi monstruo y yo, inicialmente yo no quería que fuera algo tan público, yo no quería que mucha gente lo leyera, quería que fuera como algo solamente para mí, en donde yo estaba simplemente como haciendo una elaboración de lo que de lo que habían sido mis miedos durante toda la infancia, durante toda la vida y cómo se habían comportado. Y cuando terminé de escribirlo me di cuenta que me parecía supremamente importante que otros niños pudieran leer eso, porque no siempre nos hablan del miedo desde ese punto de vista, a veces nos hablan del miedo como eso que debemos enfrentar, que debemos superar, pero casi nunca nos hablan de él como algo que nos acompaña y que está ahí y que es normal. Em, entonces, sí, yo podría, cuando yo decidí ser escritora, ilustradora y, y decidí dedicarme pues a los libros para niños, yo podría haber escrito cualquier otra historia de cualquier otra cosa totalmente sacada de la imaginación, pero yo decidí contar una historia que tenía mucho que ver conmigo porque quería darle también esa oportunidad a otros niños de encontrarse ellos mismos a través de mí o a través de este personaje que finalmente soy yo, pero no soy yo porque no tiene nombre. Em, entonces, es importante que entendamos que los libros y que las historias y la escritura e incluso también la ilustración no necesariamente son ese mundo fantástico, lejano, que nos tenemos que inventar, sino que puede ser una reflexión, una conclusión de nosotros mismos, una exploración, puede ser la forma de decir las cosas que no somos capaces de decir normalmente, que no somos capaces de decir en una conversación, pero que se nos da bien dibujarlas o contarlas en palabras y que sentimos que nos libera de muchísimas cosas. Bueno, entonces espero que, pues, que piensen en sus monstruos, en las historias de esos monstruos, de dónde vienen, cómo son, cómo se componen. Y antes de que terminemos, quiero leerles un pedacito de este libro, eh, que también a lo mejor puede ser una guía o el inicio de lo que pueden llegar a hacer ustedes con cada uno de sus monstruos. Dice así: el monstruo se acercó despacio, como si supiera que me dolía algo muy adentro, algo que no podía alcanzar. Se sentó junto a mí y abrió la boca para llenarse de aire nuevamente. Era como un bostezo al revés que lo hacía crecer hasta convertirse en un gigante. Entonces me abrazó y dejó que las nubes dentro de su cuerpo jugaran a hacer figuras como las que veía en el cielo cuando caminaba con mamá hacia el colegio. Vi conejos, flores y criaturas fantásticas. Al cabo de un rato empecé a sentirme mejor. Monstruo, ¿quieres ser mi amigo para siempre? El monstruo me miró con sus ojitos blancos. Entendí por fin lo que Lucía había intentado explicarme sobre el pacto de amistad. Era un juramento para siempre, una amistad eterna y verdadera. No hacía falta hacer un pacto con las niñas del árbol. Después de ver las figuras de las nubes en el monstruo, lo supe. No había venido porque estuviera perdido. Había venido para ser mi amigo. Desde algún lugar lejano, hecho de nubes, alguien había enviado un monstruo para que nunca más estuviera sola. Arranqué un pedazo de hilo azul que colgaba del edredón que mamá había remendado y lo partí en dos para amarrarlo en mi muñeca y en la suya. El monstruo levantó su mano y la miró con curiosidad, como un niño al que acaban de darle un regalo. Juro que seré tu amiga para siempre, para toda la eternidad, y no habrá nadie que nos separe. Seremos en secreto los mejores amigos del mundo. Siempre que necesites mi ayuda, estaré para ti y tú estarás para mí. Por primera vez me pareció que el monstruo sonreía. Este para mí es como la conclusión de lo que deberían ser nuestros monstruos. Ese gran amigo que nos obliga a
pensarnos, a reflexionar sobre nosotros, a construirnos y también a superarnos, a ser mejores y a llevar esos miedos a algo mucho más significativo que simplemente quedarnos quietos o escondernos. Y bueno, espero que les haya gustado este ejercicio, que se atrevan a dibujar a sus monstruos, que se atrevan también a escribir sobre ellos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme.